Tres verdades escalofriantes sobre Calave, el guerrero que nunca te dijeron, mira hasta el final. Las sombras se alzaban sobre el campo de batalla, susurros de espíritus que nunca encontraron descanso. Calave, un guerrero legendario, se erguía ante sus enemigos con una mirada que podría helar la sangre. Pero lo que pocos sabían era que su fuerza provenía de un pacto oscuro, un secreto que haría temblar al más valiente. Esa noche el eco de su risa resonó entre las colinas, un sonido escalofriante que sembraba miedo en los corazones de los hombres. En una aldea olvidada, una anciana guardiana reveló a los curiosos que Calave no había muerto. No. Su espíritu permanecía cautivo, observando todo desde una cueva sellada por un antiguo hechizo. Se decía que aquellos que osaban entrar, jamás volvían a salir y los que lo hacían, traían consigo tales historias de locura que hacían dudar a todos. Las historias ágiles de la aldea, llenas de luces titilantes y sombras acechantes, hablaban de cómo, después de cada batalla, Calave regresaba con un trofeo peculiar, el ojo de un enemigo caído. En su pecho un collar hecho de estos ojos quemaba como un fuego eterno, un símbolo de su dominación. Cuentan que al mirarlo podías ver tus propios miedos reflejados, y muchos se desmayaban en el acto. ¿Pero qué hay de su legado? Un tesoro escondido, decían, en el fondo de aquel oscuro abismo. Aquellos que soñaban con hallarlo terminaban en un horror inimaginable. La piel se les erizaba al escuchar el rugido de un dragón, el guardián del oro maldito que él había acumulado. Y aún, el mito persistía, un guerrero de gran valor podía llegar a liberarlo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, aprieta ese botón de like, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. La noche cobraba vida y las estrellas parecían murmurar secretos olvidados. El aire se volvió pesado con la incertidumbre. ¿Quién se atrevería a buscar a Calave ahora? ¿Y qué haría con su oscuro legado de poder y terror? Cada valiente que se acercaba a la puerta de la cueva, ¿sería capaz de enfrentar su propio reflejo en la oscuridad? ¿O caerían como otros antes, víctimas de su propio miedo? La bruma se elevaba lentamente entre los árboles cubiertos de musgo, como si el mismo bosque albergara secretos que estaba dispuesto a compartir. Gabriel, un joven aventurero con sueños de grandeza, se adentró en esa oscuridad. Había escuchado las historias sobre Calave desde que era pequeño, relatos que lo llenaban de temor pero también de fascinación. Su pecho latía rápido, una mezcla de excitación y ansiedad. ¿Voy a ser el que rompa el hechizo?, se preguntaba mientras se acercaba a la entrada de la cueva, con la esperanza de encontrar el famoso tesoro. No solo buscaba riqueza, en su corazón sabía que la aventura lo marcaría para siempre. Cada paso estaba cargado de incertidumbre, el eco de su caminar resonaba como un grito en la penumbra. Cuando llegó frente a la oscura entrada, el aire se tornó helado. Era como si algo o alguien lo estuviera observando. Dando un último vistazo atrás, vio las luces de su aldea parpadeando con calidez, un recordatorio de lo que dejaba atrás. Sin embargo, el destino estaba claro y lo esperaba. Con una antorcha en mano, cruzó el umbral. La cueva era profunda y silenciosa, interrumpida solo por el sonido de su respiración entrecortada. Las paredes estaban cubiertas de dibujos antiguos que narraban las hazañas de Calave. Escenas de batallas, traiciones y poder, todo contado por manos que ya no existirían. La antorcha iluminó los ojos dibujados en la piedra, y por un segundo tuvo la sensación de que lo miraban. Un escalofrío recorrió su espalda. Con cada paso adentro, el ambiente se tornaba más pesado. La luz se desvanecía y de repente se oyó un murmullo. Un ruido casi imperceptible como un viento enojado, que lo rodeaba. Gabriel intentó mantenerse firme, pero el miedo comenzaba a balancearse en su mente. No puedo rendirme, se dijo en voz alta, como si al decirlo pudiera asustar a las sombras. Al llegar a una cámara central, descubrió un altar, en el que reposaba un extraño objeto cubierto de telas viejas. Sin poder resistir la curiosidad, se acercó. Al descubrir lo que era, su aliento se detuvo en su garganta, un collar hecho de ojos.
ojos que parecían parpadear a pesar de ser solo objetos inanimados. Recordó las viejas historias sobre el collar de Calave, un artefacto que otorgaba poder y sabiduría, pero a un precio aterrador. Su corazón latía frenéticamente. ¿Qué se siente ser un dios?, resonó en su mente, pero también recordó las advertencias de su abuela. Las cosas que desees pueden consumir tu alma, aún así, no podía dar marcha atrás ahora. Estiró la mano hacia el collar, sintiendo una fuerza inexplicable que lo atraía como un imán. En ese instante, un ruido estruendoso interrumpió sus pensamientos. Las piedras temblaron y el eco resonó ominosamente en la cueva. Una sombra, enorme y aterradora, se proyectó sobre él. Era el guardián que la leyenda había predicho. Gabriel retrocedió con el corazón desbocado, sintiendo el sudor frío resbalar por su frente. No hay regreso, intruso, rugió la sombra con una voz que hacía eco de 1000 almas perdidas. Gabriel comprendió que su aventura acababa de comenzar, pero la pregunta era, ¿tendría el valor suficiente para enfrentarse a este ser y a su propio destino? La sombra avanzaba. Acercándose, ¿podría realmente ser el próximo guerrero destinado a liberar a Calave, o se convertiría en su próxima víctima? El guardián se abalanzó hacia Gabriel, la oscuridad que lo envolvía parecía cobrar vida. Los músculos del joven se tensionaron, y sintió que su única opción era levantar la antorcha con ambas manos, en un intento de espantar a la bestia. Sin embargo, a medida que la luz iluminaba la monstruosidad ante él, vio que no era un ser de carne y hueso, sino una sombra hecha de recuerdos y traiciones. ¿Quiénes somos, sino ecos de nuestros propios deseos?, resonó la voz de la sombra, profunda y llena de eco. Gabriel intentó retroceder, pero sus pies estaban fijados al suelo. He estado aguardando tu llegada. La historia de Calave te ha traído aquí, pero no te dejaré seguir sin conocer la verdad, continuó el guardián. ¿Qué verdad podría haber? Gabriel se preguntó, luchando contra el estremecimiento que se apoderaba de él. La sombra se agitó formando formas en el aire, imágenes de lo que parecía ser el guerrero Calave en su apogeo. Batallas feroces, el fulgor de una espada en su mano, y la desolación que lo siguió como sombra. Todo poder tiene un costo, murmuró el guardián, con una súplica que parecía atravesar el tiempo. Calave fue un héroe a un precio, joven. Pero su búsqueda por la gloria lo llevó por caminos oscuros. Cada ojo en el collar es un alma, cada deseo cumplido, una vida robada. ¿Vas a ser tú el siguiente? Las palabras se deslizaron por la percepción de Gabriel casi como un veneno. Recordó la advertencia de su abuela, lo que deseas puede consumir tu alma. Pero había algo en su interior que quería saber más. La oportunidad de convertirse en leyenda bailaba en su mente, mezclada con el miedo que lo mantenía paralizado. Luchando con su propio dilema, le preguntó, ¿qué debo hacer para liberar a Calave? El guardián se detuvo y un rayo de luz se filtró por la cueva, iluminando su rostro como una niebla que se disipa. Primero tendrás que mirar en tu propio interior. Cada deseo tiene un coste, cada paso que des hacia la gloria tiene el potencial de destruirte. Pero si realmente deseas liberarlo, deberás enfrentarte a la verdad detrás de su caída. Sin más aviso, el guardián hizo que las sombras se arremolinaran alrededor de Gabriel, llevándolo a un estado profundo de visiones. En una fracción de segundo fue transportado a una batalla, una lucha que Calave había sostenido no solo contra enemigos, sino contra sus propios demonios. Su alma gritaba, repitiendo una y otra vez la frase ya conocida de su abuela. Gabriel pudo sentir la angustia del guerrero, el dolor de cada traición. No puedo cargar con este peso. Ayúdame, gritó, luchando por deshacerse de esta carga. Pero la sombra susurró su respuesta, antes de buscar la redención, primero debes enfrentarte a tus miedos. El collar no es tu salvación, es tu condena. Repentinamente Gabriel se encontró de vuelta frente al altar, el collar mirándolo, retando su voluntad. Con su corazón latiendo con fuerza, sabía que el momento decisivo se acercaba. ¿Serás tú quien rompa el poder de Calave o como él te perderás en tus deseos? Mientras se preparaba para tomar una decisión que cambiaría su vida, un estremecimiento recorrió la cueva. Algo había despertado. La oscuridad se alborotaba y en ese tumulto una nueva figura se manifestaba entre las sombras, con un odio que nunca había visto. No vas a destruirme tan fácilmente, Gabriel, clamó con una voz que rebotaba entre las paredes de piedra. Era el eco de Calave volviendo a escena. La verdadera pregunta era, ¿podría Gabriel enfrentarse a su propio pasado para poder liberar a Calave,
o sucumbiría a la trampa del poder? La cueva resonaba con un nuevo peligro, y el tiempo para decidir se agotaba. La cueva tembló bajo el estruendo de la voz de Calave. La figura del guerrero se desperezó de las sombras, sus ojos ardían como brasas, y el aire se llenó de un chillido desesperado. Gabriel sintió que el corazón se le encogía, como si un yugo invisible lo aplastara. ¿Qué podría hacer ante un titán que había conocido tanto honor como deshonra? ¿Por qué has venido aquí, muchacho? La voz de Calave era un trueno, reverberaba por las paredes oscuras, amplificando el eco de su desesperación. ¿Acaso piensas que puedes deshacer lo que ya ha sido tejido en la tela del tiempo? Nadie escapa a su destino, nadie. Gabriel retrocedió, a su mente asaltaban recuerdos de su infancia, las historias que su abuela le contaba sobre el guerrero legendario. Nunca habló de esto. Nunca mencionó la carga de almas, ni el dolor que Calave había traído consigo. Estás atrapado como yo, dijo Gabriel, su voz temblando. La sombra me lo ha dicho. Hay un precio por cada deseo. Pero quiero liberarte. Quiero romper esta maldición, Calave rió. Una risa profunda y amarga. Liberarme, dices. ¿Y a qué costo? Tu alma ya se encuentra sujeta a la misma trampa que me atrapó. Cada hombre que busca poder termina lidiando con su reflejo más oscuro. ¿Estás dispuesto a perderlo todo? Con cada palabra, el viento dentro de la cueva parecía hacerse más intenso, como un vendaval acechando. Gabriel se tambaleó, luchando por mantener el equilibrio entre el miedo y la resolución. No podía retroceder. Era su único camino, hacerlo por su propio deseo de justicia o sucumbir al legado de las sombras. ¿Qué tienes que ofrecerme?, preguntó Calave acercándose, sus ojos eran dos luceros en medio de la penumbra. ¿Tienes la valentía suficiente para enfrentar lo que hay en mí, o te dejarás consumir por el miedo? Gabriel respiró hondo, enfocando su mente en el collar que reposaba sobre el altar. Ese objeto que simbolizaba la ambición de un hombre, se convirtió en el vínculo entre él y el guerrero. Te enfrentaré. Pero primero explícame qué fue lo que te llevó a esta caída. Las sombras se agitaron nuevamente, el guardián de los recuerdos parecía observar con interés. Una sonrisa sombría brotó en los labios de Calave. Un héroe caído es solo un hombre que no sabe lo que verdaderamente quiere. La gloria seduce, pero también consume. Acéptalo, Gabriel. Lo que deseas arrebatar de mis manos también te arrastrará a la oscuridad. Una imagen emergió de las sombras, el guerrero en su mayor esplendor, victorioso en batalla, rodeado de vítores y poder. Pero luego esa imagen se torció, revelando el precio de su fama, traiciones, amigos caídos, y un corazón hecho añicos. Cada victoria trae su pérdida. Cada deseo cumplido, un sacrificio oculto. Pero yo no soy tú. Puedo hacer las cosas diferentes. No quiero terminar como tú. Gabriel gritó sintiendo la desesperación invadiendo su ser. ¿Diferente? Solo el tiempo lo dirá, replicó Calave, su voz cortante como el frío de la cueva. Pero recuerda esto, la verdad es un espejo que nunca mente. Una vez que mi sombra caiga sobre ti, será tu lucha. No me verás a mí, sino a lo que realmente eres. El aire se tornó pesado. Gabriel dejó que las palabras calaran hondo en su mente. La cueva era un laberinto no solo de roca, sino de decisiones que desgarraban el alma. Pero ahora, frente al guerrero, frente a su verdad, algo chisporroteó dentro de él, con determinación renovada, Gabriel avanzó hacia el altar. Liberaré tu alma, Calave. No importa qué verdad deba enfrentar. Haré lo que sea necesario. Pero esto también significa confrontar mis propios deseos. Estoy listo, las sombras rugieron, como si fueran la manifestación de su propio miedo. Calave sonrió, pero en sus ojos había una chispa de respeto. Entonces que así sea. Veamos qué sombras te acechan a ti. El eco de sus últimas palabras resonó en la cavernosa oscuridad, y Gabriel sintió como la cueva comenzaba a cerrarse alrededor de él, un nuevo desafío estaba a punto de estallar. Ahora comienza el verdadero juego. La oscuridad se abalanzaba, y lo único que quedó fue un grito ahogado que se desvaneció en lo profundo del abismo. ¿Qué verdades lo estarían esperando en su viaje? La oscuridad se alimentaba de su ansiedad, andaba al acecho, las sombras nunca habían tenido un hambre tan intensa. La pregunta era simple pero aterradora,
¿podría realmente escapar de sus propios deseos, o se convertiría en otra sombra más en el legado de Calabe? Gabriel se sintió caer en un vacío oscuro, el suelo desapareció bajo sus pies y todo lo que conocía se desvaneció. Un frío penetrante invadió su cuerpo, su mente luchando por aferrarse a algún fragmento de luz. El eco de las palabras de Calabe aún resonaba en sus oídos, atravesando la oscuridad como un golpe en el pecho: veamos qué sombras te acechan a ti. Sin previo aviso fue arrojado a una nueva escena, un espacio distinto pero igualmente sepulcral. La cueva estaba ahora adornada con sombras vivas, figuras de un pasado distante, pero sus rostros parecían familiares. Se trataba de guerreros desterrados, almas perdidas que aún buscaban respuestas. Gabriel sintió una punzada en su corazón. Aquellos eran los héroes que Calabe había traído a la ruina, amigos que cayeron en el camino de su ambición desmedida. ¿Quién eres tú?, preguntó una de las sombras, un hombre de armadura desgastada. Su voz era un susurro como el roce de hojas secas. ¿Por qué has venido a torturarnos aún más? No soy un torturador, protestó Gabriel, su voz resonando en la penumbra. He venido a liberar a Calabe, pero debo enfrentar mis propios miedos primero. Es mejor que permanezcan en la oscuridad que ser parte de su maldición. En ese momento apareció la figura de Calabe, emergiendo de la penumbra detrás de él con una sonrisa sombría. ¿Liberar? ¿Deseas liberar a otros mientras aún te aferra el peso de la culpa? Cada deseo que persigues lleva su propia carga. Gabriel sintió que su corazón latía con furia. No puedo dejar que esto continúe. No puedo permitir que sus sombras se alimenten de la desesperanza. Esto termina aquí, pero las sombras se rieron, un sonido escalofriante que resonó en las paredes de la cueva, y Gabriel sintió su determinación flaquear. Tú no comprendes. La oscuridad siempre encontrará una manera de consumir los corazones débiles. Tu deseo es una antorcha en medio del océano de sombras. Un súbito silencio invadió la cueva y la atmósfera se tornó opresiva. Gabriel cerró los ojos, tratando de discernir su verdad entre aquellos espejos de dolor. Recordó a su abuela, las historias que le contaba sobre la valentía y la traición. Brillaban como estrellas en su conciencia. ¿Qué temen los valientes? ¿No es el miedo el que les hace más fuertes? Sin embargo, el eco de las risas continuaba, burlándose de su debilidad. Te engañan los recuerdos, joven. Calabe fue como tú, lleno de sueños y esperanzas. ¿Y qué logró? La misma sombra que te acecha, que ahora te llama. No, gritó Gabriel, abriendo los ojos de golpe. Soy los deseos no cumplidos de mi familia. Soy el fuego que no se apaga, y estoy aquí para hacer lo que tú no pudiste. Con esas palabras resonando en su corazón, levantó el collar que aún brillaba sobre el altar. La luz brilló intensamente, empujando a las sombras hacia atrás momentáneamente. La cueva comenzó a vibrar, como si retumbara al compás del nuevo desafío que había elegido enfrentar. De repente las sombras comenzaron a fusionarse, transformándose en un torbellino que giraba a su alrededor, un remolino que parecía absorber todo en su camino. Gabriel sintió su valor fluir y por un instante comprendió: su lucha no solo era por liberar a Calabe, sino por confrontar el propio ciclo de sombras que había heredado. Vine a romper el ciclo. A liberar a todos, exclamó con confianza, sintiendo que la luz interior se extendía como un rugido. Pero la oscuridad se reía de su osadía, y de lejos, Calabe lo observaba, su mirada un océano de historia y incertidumbre. Después de todo, la frase del guerrero quedó flotando en el aire: una vez que mi sombra caiga sobre ti, será tu lucha. ¿Podría Gabriel realmente desafiar su herencia? La cueva comenzó a temblar nuevamente y un sonido estruendoso emergió de las profundidades. Gabriel se dio cuenta de que esto era solo el comienzo. El propio Calabe podría convertirse en una amenaza inminente. ¿Qué precio tendría que pagar para romper con su destino? Mientras la oscuridad se abalanzaba, la pregunta retumbó en su mente: ¿podría realmente salvar a Calabe y liberarse de la carga eterna que traía consigo? Un grito se convirtió en eco, y una voz emergió de la sombra que atormentaba a Gabriel: preparados para enfrentar el verdadero enemigo, el tiempo se acaba. El temblor de la cueva se intensificó, y Gabriel sintió que sus pies se hundían en el suelo como si la tierra misma tratara de aprisionarlo. Las sombras a su alrededor giraban con cada vez más furia, y el aire se tornaba espeso, como si cada respiración le costara más que la anterior. No puedo rendirme ahora, se dijo a sí mismo,
aferrándose al collar que sostenía con fuerza. La luz que emanaba de él parecía titilar, una llamarada en medio del caos que lo envolvía. Era su única esperanza, la única conexión con la fuerza que lo había traído hasta aquí. Rayando su voz, se dirigió a las figuras sombrías que danzaban como llamas. Vine a buscar respuestas. Necesito saber qué fue lo que realmente le ocurrió a Calave. Las sombras se detuvieron de repente. El silencio que siguió era profundamente inquietante, como si la cueva misma esperara una respuesta. El guerrero de armadura desgastada dio un paso adelante, su rostro ahora más nítido, biológicamente familiar. ¿Qué sabes de la traición? ¿Qué valor puede tener el deseo si al final traiciona a los que amas? Preguntó con un tono lleno de desdén. Calave no solo fue un héroe, fue un ladrón de esperanzas, continuó la sombra, tomando el control de la narrativa. Por cada victoria, dejó un camino de desolación. Y tú eres solo un eco de sus errores. Un escalofrío recorrió la espalda de Gabriel al escuchar esas palabras, que parecían penetrar como dagas en su mente. ¿Cómo se atreven a señalarme? Gritó. No soy él. Vine a salvarlo, no a seguir sus pasos. Salvación. ¿Crees que puedes cambiar el rumbo de una historia ya escrita? Resonó otra sombra. El ambiente se volvía denso y Gabriel se sintió acorralado por un sentimiento de desesperanza. La historia de Calave ya se ha contado y terminará siendo parte de ella. Las cosas comenzaron a oscurecerse nuevamente mientras las sombras se agrandaban, arrastrándolo hacia un abismo desconocido. El collar aún resplandecía, pero su luz se volvía cada vez más tenue. La energía que él había sentido comenzaba a desvanecerse, igual que la fe que había tenido en su misión. Gabriel, sintiéndose cada vez más impotente, cerró los ojos y se concentró en lo que realmente deseaba. En su mente recordó las palabras de su abuela: los hombres valientes no son aquellos que carecen de miedo, sino los que luchan contra él. No puedo dejar que esto me venza. Voy a luchar por ellos, murmuró, y en ese instante sintió una renovada oleada de energía. Con un grito resonante, levantó el collar por encima de su cabeza. La luz estalló haciéndose más brillante que nunca, empujando a las sombras hacia atrás. Soy el cambio que esta historia necesita. No me arrastrarás contigo. Las sombras comenzaron a gritar, una cacofonía aterradora que saturó sus sentidos. La cueva temblaba con mayor ferocidad, como si el propio suelo se opusiera a lo que estaba sucediendo. Gabriel notó que un oscuro portal comenzaba a abrirse al fondo de la cueva, una grieta que parecía devorar la luz misma. Sin embargo, en medio de la confusión, apareció la gran figura de Calave envuelta en un halo de oscuridad. Gabriel. No te acerques. No te dejes atrapar por tus propias dudas. Su voz reverberó e inesperadamente, hubo un destello de incertidumbre en los ojos de Calave. ¿Eres tú quien puede romper el ciclo? ¿O serás solo otra sombra en esta eterna penumbra? Cuestionó la oscura figura de Calave, dudando de sí mismo mientras el conflicto interno reflejaba la lucha de Gabriel. Frente a esta confrontación, Gabriel sintió su corazón acelerarse. ¿Podría realmente cambiar el destino de su héroe, o estaba destinado a caer en el mismo vacío que tanto temía? La pulsante energía del collar parecía resonar con su confusión, atrayéndolo hacia el portal oscuro. Todo comenzó a volverse confuso, pero había un eco de certeza en él. El tiempo se acaba. Un pensamiento se repetía en su mente como un mantra. Sin embargo, la verdad aún permanecía oculta, y la pregunta se volvía urgente. Calave, ¿vas a luchar conmigo? Oh. ¿Continuarás siendo un prisionero de tu propia sombra? Mientras el viento aullaba a su alrededor en la cueva, Gabriel sabía que el momento definitorio estaba a punto de llegar. Y mientras las sombras comenzaban a reconstituirse, la batalla no solo sería contra la oscuridad, sino también contra el legado de ambición que amenazaba con devorarlos a ambos. La espiral del tiempo giraba alrededor de ellos y las sombras parecían estar listas para reclamar nuevas almas. ¿Lograrán romper la maldición? ¿O el pasado volverá a tragarlos a todos? La oscuridad aumentaba y las respuestas parecían desvanecerse en el viento frío de la caverna. El aire en la cueva se volvió más denso, como un manto pesado que cubría a Gabriel y a Calave. Las sombras giraban violentamente arremolinándose a su alrededor, y la luz del collar parecía un faro en medio de la tormenta oscura que acechaba. Gabriel sintió como su corazón latía con fuerza, cada pulsación resonando con la urgencia de ese momento crucial.
Tu lucha no es solo contra mí, Gabriel, rugió Calave, su figura parpadeando entre la penumbra. Es contra lo que fui, lo que he hecho. Mis decisiones han forjado este destino. Tienes que reconocerlo. El eco de sus palabras reverberaba ominosamente alimentando la tormenta de emociones que lo consumía. Gabriel sintió que sus rodillas flaqueaban, pero la imagen de su abuela, su sonrisa cálida y su voz llenando el aire, brilló su mente. No, no puedo rendirme, gritó desafiando a la oscuridad que intentaba devorarlo. El collar brilló intensamente como si respondiera a la determinación de Gabriel, y las sombras dieron un paso atrás, indecisas ante esa luz. Si sientes que eres lo mejor de mí, demuéstramelo, exclamó Calave, sus ojos ahora reflejando un destello de esperanza, un hilo de luz luchando en medio de la tormenta. Debes confrontar el rayo del pasado. Solo así podemos avanzar. Gabriel sintió la presión creciente del tiempo, la inminencia del portal oscuro atrayéndolo, casi con la fuerza de un abismo. El rayo nunca se detiene. Es un ciclo de dolor y desesperación, respondió con rabia. La atmósfera se encendía con su decisión. Pero yo elijo romper ese ciclo. No seré solo un eco con cada palabra, el collar iluminaba más, como si la luz misma respondiera a su declaración. Las sombras comenzaron a agitarse, como serpientes rabiosas, tratando de hacer que Gabriel se retractara. Sin embargo, él no estaba dispuesto a dar un paso atrás. Tú fuiste un héroe, pero también un víctima de tus propias decisiones. Te liberaré de todo esto. Usa esa fuerza para volver a pelear por lo que es correcto. El intenso brillo del collar alcanzó su punto culmine y, por un breve momento, la cueva se llenó de una luz absoluta que ahogó las sombras. Los gritos de las figuras oscuras se convirtieron en lamentos de desesperación, pero algo cambió. En la confusión, Calave pareció tomar una decisión. ¿Y si todo lo que crees está equivocado? La verdad que buscas podría ser aún más oscura. Gritó, pero se veía inestable como un hombre a punto de caer al vacío. No me hagas dudar ahora. Gabriel replicó sintiendo que cada palabra se tornaba un estandarte de desafío. Las sombras comenzaron a desvanecerse, como humo ante un incendio decreciente, pero de repente, un estruendo retumbó en la cueva, amenazando con destruir todo a su paso. Un nuevo portal, más grande y aterrador, surgió de las profundidades del suelo, atrayendo a Gabriel hacia su oscuridad helada. No. No puedo caer aquí, gritó extendiendo las manos hacia Calave, quien ya no era solo un recuerdo, sino una posibilidad de redención. Tú puedes ser el héroe de nuestra historia, Gabriel. Usa la verdad que traes en tu corazón, le respondió Calave, su voz resonando con una convicción renovada. Sin embargo, el abismo lo llamaba, y el tiempo se hacía cada vez más corto. En ese momento crítico, Gabriel se dio cuenta de algo impactante: el collar nunca fue solo un objeto mágico. Era un símbolo de su decisión, de su conexión con cada persona que había amado. ¿Qué pasaría si la verdad detrás de todo esto no era solo la historia de Calave, sino también la mía?, se preguntó. La luz pulsante del collar brillaba con más fuerza, y Gabriel supo que debía actuar. Voy a dejar esta historia atrás, exclamó preparándose para un salto hacia lo desconocido. Pero antes de dar un paso, sintió una presencia extraña asediar su mente, una risa burlona que le decía: el camino no termina aquí. Gabriel, con el corazón palpitante y sin saber lo que le esperaba en ese oscuro portal, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. ¿Podría realmente romper el ciclo maldito? Cuando cruzara, se enfrentaría a su propia verdad, quizás revelando algo más siniestro de lo que imaginaba. La penumbra lo atraía con fuerzas inigualables, y cada paso que daba lo acercaba a un destino que ya no podía evitar. Todo lo que sabía estaba a punto de cambiar en un instante. ¿Estaba preparado para enfrentar la verdad escalofriante que lo aguardaba al otro lado de la oscuridad? La cueva temblaba bajo sus pies, como si también ella tuviera una historia que contar, una que empezaría cuando él decidiera saltar. La oscuridad del portal parecía un océano infinito, sus olas de sombra devorando toda lógica y esperanza. Gabriel sintió que el tiempo se detenía cuando, con un último aliento cargado de determinación, dio un paso al frente y se lanzó hacia el abismo. La luz del collar brilló intensamente al cruzar el umbral, su luz bañando todo en un fulgor casi celestial. El impacto de la caída no fue un golpe ni un dolor, fue como ser absorbido por una corriente de aire cálido que lo arrastraba en un torbellino de sensaciones. En un parpadeo, Gabriel se encontró en un paisaje que era al mismo tiempo familiar y ajeno.
La cueva había desaparecido, y en su lugar se extendía un bosque oscuro y retorcido, donde los árboles se alzaban como gigantes vigías, obscureciendo el cielo con sus ramas enmarañadas. ¿Dónde estoy?, murmuró, su voz resonando en el silencio sepulcral. El collar seguía brillando, pero ahora parecía un faro rodeado de niebla densa. Gabriel no podía quitarse de la cabeza las palabras de Calave: la verdad que buscas podría ser aún más oscura. Mientras avanzaba, cada susurro de viento parecía llevar ecos de un pasado enterrado. Recuerdos olvidados se agolpaban en su mente, risas de la infancia, la voz de su abuela llamándolo, y una oscuridad en la que su familia había caído. Pasos firmes lo guiaron a través de la maleza, llevando consigo una mezcla electrificante de miedo y determinación. De pronto, una figura emergió entre los árboles, una sombra familiar que le hizo detenerse en seco. «Gabriel», preguntó una voz temblorosa. Era su hermana, Lara, cuya imagen había sido un eco doloroso de su niñez. Sus ojos, antiguos y tristes, estaban llenos de una tristeza que Gabriel nunca había comprendido. «Lara», exclamó, su voz temblando de emoción mientras corría a abrazarla. Pero cuando sus brazos la rodearon, ella se desvaneció como el humo entre sus dedos. «No». «Lara, ¿qué te pasó?», gritó, incrédulo y devastado. «Debes entender, Gabriel, lo que está sucediendo aquí es parte de ti», resonó la voz de Lara en la distancia, mientras la sombra se disolvía. Las palabras de su hermana vibraban en su mente como un eco inevitable que lo perseguía. La oscuridad comenzó a cerrarse y entonces, una risa burlona resonó en sus oídos. «No puedes escapar de tu verdad, Gabriel. Este mundo es solo un reflejo de tu mayor miedo», dijo una voz que no podía precisar, pero que le resultaba grotescamente familiar. La sombra de Calave se proyectó en su mente, desbordando historias de traición y lucha. «Tienes que enfrentarte a lo que eres», le gritaba en su cabeza. Las imágenes de sus decisiones pasadas, las elecciones que habían llevado a su familia a ese oscuro destino, comenzaron a formarse. Gabriel sintió un frío helado en la columna, un nudo en la garganta al percibir el peso del horror que había heredado. Con el collar iluminando su pecho, en medio de una tormenta de emociones, un grito brotó de su garganta, desgarrador. «No seré solo un eco del pasado». En ese instante el bosque pareció saturarse con su grito, como si el propio paisaje respondiera a su desafío. El suelo tembló bajo sus pies y el aire se volvió electrizante. De repente, figuras comenzaron a emerger de la penumbra, formando un círculo a su alrededor. Todos parecían ser personas de su vida, amigos, desconocidos, incluso aquellos que había perdido. «Cada uno de ustedes es parte de mi historia», resonó en su mente. La risa burlona se transformó en un susurro amenazante. «Confronta lo que eres si te atreves, pero recuerda, no todo es lo que parece». Con esos pensamientos retumbando en su cabeza, Gabriel comprendió que estaba en medio de una lucha que iba más allá de él mismo. Era una batalla por la verdad que podría cambiar no solo su destino, sino el de todos a su alrededor. ¿Podría realmente enfrentar el horror de las decisiones que había hecho y desenterrar las verdades ocultas que habían costado vidas? Justo cuando sentía que el peso de la historia lo sobrepasaba, un rayo de luz cruzó el horizonte, iluminando el oscuro bosque. La esperanza brillaba en su interior, enfrentándose a la oscuridad que había encontrado a lo largo de su vida. Sin embargo, una nueva sombra se deslizó entre los árboles, más ominosa que ninguna otra. Gabriel sintió que su corazón se detenía mientras se preparaba para el siguiente desafío. «Esto apenas comienza», resonó la voz burlona, y Gabriel se preguntó si aún había más sorpresas, más verdades que estaban ocultas en este nuevo mundo, así que mientras el resplandor de la luz se hacía más intenso, se dio cuenta de que la espera no sería en vano. Ahora estaba listo para luchar, pero su historia, sus elecciones y las verdades aterradoras que aún aguardaban, lo acompañarían a cada paso. ¿Qué oscuros secretos descubriría antes de que fuera demasiado tarde? La nueva luz que emergía no trajo la calma que Gabriel esperaba. Al contrario, la escena a su alrededor se reveló en un caos vibrante. Las figuras de su pasado, estas sombras de sus recuerdos, comenzaron a retorcerse y distorsionarse. Sus rostros se estiraban en muecas de dolor y rabia, gritándole en un coro ensordecedor. «Enfréntalos, Gabriel», la voz de Calave resonó una vez más, llena de urgencia y desprecio. «¿Crees que puedes escapar de esto?». Gabriel se sacudió como si un helado le recorriera la espalda. Se dio cuenta de que cada figura en aquel círculo lo observaba con ojos acusadores, cada presencia representando una parte de su historia que había querido olvidar.
Basta, gritó, aunque su voz apenas cruzó la barrera de sus ansias. Su propio grito lo sorprendió, como si la intensidad de su desesperación pudiera ser la clave para romper ese hechizo. Sin embargo, al pronunciar esas palabras, el suelo comenzó a temblar aún más. La tierra se abría en hendiduras, formando un abismo que lo llamó con su poderoso susurro. Gabriel retrocedió antes de caer en la grieta de oscuridad que se hacía inminente. Las figuras, ahora visiblemente perturbadas, alzaron sus manos. No puedes huir. No puedes negarlo más. Él dio un paso atrás, pero se sentía acorralado. Cada voz era un eco de sus mayores temores, los arrepentimientos que había tratado de enterrar profundamente en el fondo de su ser. Recordó los días en que su madre lloraba, la tristeza que se colaba en sus palabras, el momento en que Lara se alejó, llevándose consigo el brillo de la alegría. Pero entre el caos, una imagen emergió más clara que las demás, Calave en su forma original, no como un monstruo, sino como un guerrero. Su mirada era feroz pero protectora, y una sombra de arrepentimiento danzaba en sus ojos. Estoy aquí para enseñarte, Gabriel. No para atormentarte. La verdad te hará libre. Con cada latido de su corazón, las palabras de Calave vibraban en él, llenando el espacio con una fuerza inesperada. El guerrero avanzó y el resto de las sombras se desvanecieron momentáneamente, como si la presencia de Calave disolviera la oscuridad. Pero Gabriel sintió que había un precio por esto, un sacrificio que se cernía en el aire pesado. ¿Qué necesitas que haga?, preguntó Gabriel, la frialdad del miedo aún apretando su pecho. Calave lo miró profundamente. Que te enfrentes a tus propios horrores. Para sanar, debes recordar lo que has hecho. No serán simples verdades, serán lecciones dolorosas que te permitirán avanzar. La tierra retumbó bajo ellos, y Gabriel se dio cuenta de que la luz brillando desde el collar parecía buscar algo en su interior. Era como si ese pequeño objeto tuviera un poder propio, un deseo de revelar secretos que incluso él había olvidado. De repente algo brilló débilmente en la distancia. Era una luz más intensa que la del collar, pulsando como el latido de un corazón. Una vez ahí, quizás encuentres lo que buscas, dijo Calave señalando la fuente de la luz. ¿Pero qué pasará si no me gusta lo que descubro? Gabriel sintió la presión del miedo aplastando su voluntad. Ese es el riesgo de la verdad, respondió Calave. Pero sin ese riesgo, nunca podrás transformar tu historia. Con cada palabra, un temblor de esperanza comenzó a crecer en Gabriel. Sin pensarlo, dio el primer paso hacia la luz, sintiendo el poder de su collar intensificarse, resonando con una energía vibrante. ¿Sería capaz de desenterrar las verdades que temía? Mientras se aproximaba, un escalofrío recorrió su espalda, algo oscuro, una sombra de sí mismo, lo observaba desde más allá de la luz. La voz burlona resonó nuevamente, esta vez más fuerte. Te estás acercando al abismo, Gabriel. Una verdad no puede ser salvo a través del miedo. Las palabras le cortaron el aliento. Consciente de que el camino por delante estaba lleno de peligros, Gabriel respiró hondo y tomó otro paso. La luz creció, mientras nuevas sombras se acercaban al borde de su visión. ¿Realmente estás listo para lo que encontrarás? Una voz conocida, pero distorsionada, preguntó susurrando en el aire. Gabriel se detuvo sintiendo un sudor frío desbordar su frente. El momento de la verdad estaba cada vez más cerca. ¿Qué secretos le revelarían las sombras ocultas? Gabriel sintió como si el aire se espesaría a su alrededor, la tensión de los recuerdos flotando como una niebla densa. Cada paso hacia la luz se sentía monumental, un enfrentamiento a sus propios fantasmas. A medida que se acercaba al resplandor, sus dudas se arremolinaban en su mente. ¿Qué verdades lo aguardarían? ¿Sería capaz de confrontar las decisiones que había tomado, los rumbos que evitó? De pronto, la luz estalló a su alrededor, envolviéndolo en un brillante fulgor. Se halló en un claro del bosque donde figuras conocidas surgieron de la luminosidad. Ahí estaban su madre y su hermana, imágenes reverberantes de amor y dolor como ecos de su infancia. Gabriel, murmuró su madre, lágrimas brillando en sus ojos. Siempre has tenido el poder de cambiar tu historia. ¿Por qué no lo hice antes? Gabriel preguntó con el corazón en la garganta. ¿Por qué dejé que el miedo me detuviera? Su madre sonrió, pero la tristeza en su rostro fue un recordatorio visceral de lo que había perdido. Las sombras que llevas no son solo culpa. Son lecciones. Lo doloroso es lo que te fortalecerá.
Debes aprender a perdonarte. Una brisa suave acarició su cara, como un abrazo, y la luz comenzó a desvanecerse, dejando atrás las figuras con una sensación de paz. Un eco de su hermana resonó en su mente. No tengas miedo de mirar hacia adentro, Gabriel. Solo allí encontrarás la verdad que necesitas. De repente la sombra de Calave emergió más clara que antes, y en sus ojos apareció un destello de entendimiento. Ahora sabes, Gabriel, lo que más temes trastorna tu destino. La verdad que buscas sobre mí no es solo una historia de horror. Es una historia de redención. Gabriel sintió que el collar en su pecho vibraba, resonando fuertemente con el eco de sus emociones. ¿Me liberará? ¿Podré romper el ciclo que nos atrapa a todos? Solo tú puedes decidirlo, respondió Calave, su voz reverberando con poder. Reconocer toda la verdad es el primer paso. Pero no es un camino sencillo, es el más difícil que puedes tomar. El joven sintió que corría contra el tiempo, la oscuridad comenzando a cerrarse de nuevo. Estoy listo, proclamó con determinación. No me dejaré consumir por el miedo. Las sombras comenzaron a acercarse una vez más, pero esta vez, en lugar de retroceder, Gabriel avanzó. Con cada paso, el collar iluminaba su pecho como un faro guiando su camino. Las figuras sombrías se agolpaban alrededor, sus murmullos e insultos eran intrigantes, provocadores. Tú jamás serás diferente. Eres un eco de Calave. Gritaron. Pero él no se dejó llevar por su desesperanza. No soy un eco. Soy un nuevo comienzo. Voy a cambiar mi historia, se gritó a sí mismo. A medida que esas palabras resonaban en su mente, la luz del collar estalló, disipando las sombras que intentaban asfixiarlo. Fue en ese momento que la verdad se reveló, como un rayo en una tormenta. Todo poder tiene su precio, recordó las palabras del guardián como un mantra. Aceptar su historia, abrazar su herencia y reconocer que su camino hacia la grandeza le pertenecía fue lo que lo empoderó. Soy el cambio que esta historia necesita. No seré prisionero de mis deseos. Gabriel gritó con todo su ser. Con la luz brillando intensamente se dirigió hacia Calave, quien parecía ser fuerte, pero vulnerable al mismo tiempo. ¿Vamos juntos entonces? ¿Luchamos juntos?, preguntó Gabriel, uniendo sus miradas en un profundo entendimiento. Eres parte de mí, como yo de ti. Juntos podemos liberarnos. Sí, dijo Calave, su voz un eco difícil de definir. Por primera vez estoy listo para enfrentar la sombra que he dejado atrás. Comencemos este nuevo viaje juntos. Y en ese instante se encontraron en un nexo de luz y sombra, donde cada deseo, cada alma perdida, y cada lágrima vertida se unían en una fuerza poderosa. Era un nuevo comienzo, un renacer. La cueva se disolvía a su alrededor, las sombras retrocedían, y la verdad brillaba con una intensidad que nunca había conocido. Gabriel sintió el poder del collar fluir a través de él, una conexión irrompible con todo. Lo que era y todo lo que había sido. Juntos, Calave y él comenzaron a romper el ciclo de dolor, amor y sufrimiento. Con el acto de liberación terminado, la luz atravesó al fin la penumbra eterna. La cueva se desvaneció, y lo que quedó fue un vasto horizonte iluminado por el sol, el inicio de un nuevo viaje lleno de esperanza y redención. Este era el momento que habían esperado, el momento en que podían finalmente ser libres. Mientras caminaban hacia la luz, la sensación de paz y liberación envolvió a Gabriel. Su historia no solo sería la del guerrero, sino también la de su lucha por sanar, por enfrentarse a las sombras que habían acechado su linaje, y así, los ecos de sus historias se unieron creando uno nuevo. A medida que el horizonte se llenaba de luz, un mensaje resonó en su mente: nunca más seré prisionero de mis propios miedos. La historia de Gabriel y Calave apenas comenzaba, y ambos sabían que la verdadera aventura estaba por llegar. Si te ha gustado esta historia y quieres ver más relatos emocionantes como este, necesitas suscribirte inmediatamente al canal. No esperes ni un segundo más. Dale like ahora para ayudar a que este contenido llegue a más personas. Conéctate con nosotros en los comentarios y cuéntame qué parte del final te impactó más. También comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que de verdad necesiten ver esta conclusión. Tu apoyo hace la diferencia y juntos, crearemos más historias inolvidables.